Pues vamos a disfrutar la palabra, vamos a escucharla, vamos a estudiarla y en verdad que va a ser un tiempo de mucha bendición del Señor para su iglesia. Ok, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor esté obrando en nosotros. Padre, gracias por tu iglesia, gracias por los que estamos aquí escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien toca nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a apreciar la doctrina de Cristo, que podamos reconocer lo que viene de ti, Señor, y que estos pasajes nos ayuden a entender que no todo el mundo te reconoce, pero que los que buscamos hacer tu voluntad podemos identificar la sana doctrina. Gracias, Padre, por tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema o el título de la predicación es ahora la respuesta de los judíos. La semana pasada vimos cómo los propios hermanos de Jesús, medios hermanos de Jesús, rechazaron su mensaje. Dijeron, bueno, ¿tú quién eres para predicar y decir que eres el Hijo de Dios? Y hubo rechazo. Hoy vamos a observar cómo también, no solamente sus hermanos en sangre, sino aquellos que estaban al lado de él, el pueblo judío, su comunidad, también muchos de ellos rechazaron el mensaje que Cristo estaba haciendo. Por lo tanto, la respuesta de los judíos era murmurar y cuestionar. Y lo que estamos observando en este pasaje es la reacción, la respuesta de Jesús de las distintas multitudes judías. Había religiosos, extremistas religiosos, había peregrinos que estaban escuchando el mensaje de Cristo. Y este pasaje nos va a dar una respuesta para 4 credenciales que el mundo da a Cristo. Vuelvo a repetir, 4 credenciales que el mundo otorga a Cristo. ¿Cuál es una de las credenciales que el mundo otorga a Cristo? Cristo solo fue un buen hombre. Esa es una credencial del mundo. Cristo fue un buen profeta, fue un buen hombre, de algo aprendimos. Otra credencial es que Cristo es un engañador. Recuerde, credenciales del mundo. Cristo es un engañador, es un buen hombre, pero no es el Hijo de Dios, no resucitó. Él no nació del Espíritu. Tercero, un hombre que no fue suficiente importante como para reconocerlo como el Hijo de Dios. Fue un revolucionario, fue un profeta, pero no es lo suficientemente grande para reconocerlo Hijo de Dios. Y por último, es un hombre desacreditado, anticuado, que ya pasó de moda, que ya no tiene el mismo poder. Ojo aquí, son credenciales de el mundo, ¿verdad? ¿Cree usted eso de Cristo? ¿Que es un solo hombre? ¿Que es un engañador? ¿Que no es el Hijo de Dios? ¿Que es un hombre pasado de moda? Bueno, es lo que el mundo piensa de Cristo. Ok, vamos a estudiar el texto. Versículo 10. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y ese es el primer punto, hermanos. Recuerde la semana pasada, sus hermanos le decían, ve a la fiesta, hay mucha gente. Y aprovechando que hay mucha gente, publica y haz grandes hazañas de que eres el Hijo de Dios. Pero ojo aquí, no era de un corazón sincero. Los hermanos tenían una intención, que el pueblo desacreditara a la persona de Cristo. Sus propios hermanos no creían en el mensaje del Evangelio. Finalmente, dice el texto, que sus hermanos subieron a la fiesta, se dirigieron a la multitud, y detrás, ¿quién iba? El Señor Jesús. Pero da 2 características. Él sí fue, pero ¿cuál era la meta del Señor Jesús? ¿Recuerdan el texto anterior? Versículo 6. Entonces Jesús les dijo,
¿Qué dijo? Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Se acuerdan qué significa esta porción del texto? El ser humano siempre busca ser halagado y siempre es una hora oportuna para que reconozcan quiénes somos. Pero en el caso del Señor Jesús señalaba, mi tiempo aún no había llegado. Algunos teólogos piensan que si Jesús hubiera atendido a la voz de sus hermanos y se hubiera dirigido a la fiesta de los tabernáculos, ahí se hubiera presenciado de manera similar la entrada triunfal del Señor Jesús. ¿Recuerda usted la entrada triunfal? ¿Qué le decían al Señor? Levantaban ramos y ¿qué decían? Hosana al Hijo de David. Y que si hubiera experimentado esa entrada triunfal, se hubiera adelantado el tiempo de su captura y muerte. Bueno, no eran los tiempos del Señor, no era la voluntad del Padre. Él era que de manera secreta continuara con su ministerio. Aquí hay una lección para la iglesia, para el cuerpo pastoral, para los líderes. Mis hermanos, no es bueno adelantarse a los tiempos de Dios. Es necesario sujetarnos a la voluntad de Dios. Tal vez nuestra iglesia está trabajando en lo secreto, ¿verdad? No sale en los periódicos que Alfa y Omega se va a reunir, ¿o sí? No publican, ¿verdad?, en Facebook y prepárense porque ya Alfa y Omega va a hacer culto. No, al mundo no le interesa. Venimos en secreto. Bueno, esa es la meta, glorificar a Dios. Y si en el tiempo de Dios decide que seamos un impacto para la ciudad, no lo buscaremos nosotros. Lo colocará ¿quién? El Señor, en su tiempo, en su manera, en su forma. Y observen el texto, dice, regresando al versículo 10, no abiertamente fue a la fiesta, sino como en secreto. Él fue en silencio para no atraer demasiada atención. Él iba a dar un paso adelante y sí iba a enseñar en público, pero el mantenerse ignoto, es decir, que no sea notado, ese momento, hermanos, iba a llegar en un futuro en la cruz, en un futuro en la entrada triunfal. Él no iba a llegar aún como rey. Él seguía presentándose como un siervo, predicando y hablando a aquellos que deseaban escuchar el mensaje de Cristo. Vamos a ver el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? A pesar de que Jesús no fue abiertamente, a pesar de que Jesús fue como en secreto, vemos la respuesta de los judíos. Punto número 2. Los judíos le buscaban en la fiesta. ¿Ya era importante el Señor Jesús en este momento de la historia? Sí, ya era reconocido. Dice, le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel Jesús? En este caso, hermanos, cuando hace referencia a la palabra judíos, se refiere a todo el pueblo de Israel. Los que habían llegado de fuera a las fiestas, a los fariseos, a los saduceos, a la comunidad en general, todos buscaban al Señor Jesús. Bueno, todos querían encontrarlo. Las autoridades judías lo querían ver ¿para qué? Para capturarlo. Los extremistas religiosos lo podían encontrar ¿para qué? Para cuestionarlo y desacreditar su autoridad en la enseñanza de las Escrituras. Pero la gente común, ¿por qué lo quería buscar? ¿Por qué quería encontrar al Señor Jesús? ¿Por qué la gente busca a Dios? Recuerden, las autoridades bajo el Imperio Romano solamente hay una autoridad que viene de Dios, el César. Y Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. No puede haber un segundo César, hay que destruirlo. Los extremistas religiosos dicen, solo hay un Dios, y este dice ser el Hijo de Dios. Herejía dice, y tenemos que destruirlo. Pero ¿qué pasa con la comunidad?
¿Qué está observando la multitud acerca de Jesús? ¿Se acuerdan de los milagros anteriores? ¿Es el Jesús que da de comer? ¿Es el Jesús que da de beber? ¿Es el Jesús que produce ¿qué? La vista? Entonces, como dijeran alguna religión el día de hoy, iban en busca de su milagro. Iban qué podían captar y qué podían tomar de Jesús, pero no con un corazón de arrepentimiento, con un corazón curioso, de a ver qué puedo tomar. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que iban a buscarlo, ellos también iban en secreto, ¿para qué? Para que el poder político, el poder religioso, no dijeran, ellos son seguidores de Jesús, atrápenlo. ¿Sí me explico? Iban con curiosidad, pero iban también en secreto para que no fuera visto su interés por Jesús. Hermanos, hoy podremos vivir lo mismo. Puede haber situaciones similares. Vamos en busca de Jesús, buscamos al Señor Jesús, pero que no me vaya a ver el vecino que soy cristiano, ¿no? Que vaya a pensar de mí, o me va a juzgar porque después, de repente sí, pues ve lo que soy, ¿no? O no me vaya a ver, pues es que en la escuela no se debe de hablar de Cristo, no me vayan a expulsar, no me vaya a pasar algo en el trabajo, etcétera. Mis hermanos, ¿cuál es nuestra relación con Cristo? ¿Caminamos con Cristo a pesar del impedimento político? ¿Caminamos con Cristo a pesar de los legalistas religiosos? ¿Caminamos en Cristo a pesar de que para el mundo ya es una religión pasada de moda? ¿Ya es una religión obsoleta? ¿Que ya se debe de cambiar la Biblia? ¿Cómo es nuestra relación con Cristo el día de hoy? Vamos como curiosos para ver si se da nuestro milagro. Señor, necesito dinero y tú eres rico, dame el milagro que necesito. Señor, quiero ser feliz. Hermanos, el maestro de maestros caminando entre la multitud y el ser humano manifestando la misma realidad, un corazón duro ante la enseñanza de Cristo. Versículo 11, ya lo leímos, versículo 12, y había ¿qué? Gran murmullo acerca de él entre la multitud. ¿Se acuerdan cuál es el principio de la murmuración? La ignorancia, el desconocer. Si yo no conozco, tiendo a murmurar. Dicen ellos, pues unos decían, ¿qué? Es bueno. Pero ¿qué decían otros? No le hagas caso a ese Jesús, sino que engaña al pueblo. Pero el versículo 3 nos da la conclusión. Versículo 13. Pero ninguno, ¿qué dice? Hablaba abiertamente de él por medio de poder político, poder religioso y la comunidad en general. Toda la multitud de judíos. Amados hermanos, ¿usted habla abiertamente de Jesús o murmura de Jesús? ¿Usted declara abiertamente que es creyente, que va en pos de la santidad, caminando en Cristo, viviendo la voluntad del Padre, o callamos para que no se burlen de nosotros? ¿O callamos para que no nos pregunten de las cosas de Dios? Para que no nos estén cuestionando nuestra forma de vivir. Esa es la realidad que se vivía en el tiempo del Señor Jesús. Y hoy el Señor Jesús sigue predicando, sigue hablando su palabra y sigue habiendo esa multitud curiosa. Bueno, tenemos que seguir leyendo el texto, ¿verdad? Las multitudes judías buscaban seguir a Cristo, hablar a Cristo, pero en secreto, para recibir lo que ellos querían. Pero todo hombre, todo ser humano, debe de buscar a Cristo, hermanos, por encima de motivaciones religiosas, por encima de motivaciones políticas, por encima de lo que dirá la comunidad que me rodea. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que puede salvar el corazón perdido del ser humano. Eso lo habíamos estudiado anteriormente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El Hijo de Dios,
Es el único que puede salvar el corazón del hombre. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mis buenas obras. Amén. No, ¿verdad? Porque soy muy guapo. No, porque soy muy suertudo. No, ¿verdad? Solamente por creer en Cristo. ¿Cómo podemos creer en Cristo? Bueno, el Evangelio es que el Señor ha traído a su reino, por tanto, arrepentíos y creed en el Hijo de Dios. Ahí sí podemos decir amén. Estamos murmurando, ¿verdad? ¿Ya ven? ¿Estás seguro? ¿Puede decir amén? Amén. Amén. Ahí estamos cumpliendo lo que dice el texto, hermanos. Cuando hay duda, murmuramos. Amén. Ay, no me voy a equivocar. Con seguridad, si usted tiene el Evangelio. Porque estamos glorificando ¿a quién? ¿Al hombre o a Cristo? A Cristo. A Cristo, hermanos. Bueno, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús, ¿a dónde? Al templo. ¿Y qué hacía? Enseñaba. No hay otra voluntad que el Señor había colocado en el ministerio del Señor Jesús. Enseñar. ¿Y qué es lo que va a enseñar el Señor Jesús? Es lo que vamos a observar. Dice el texto, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Bueno, aquí es donde debemos de aterrizar, hermanos. La respuesta de Jesús o el ministerio de Jesús es simple. Enseñar en todo momento la palabra de Dios. No haciendo alarde de sí mismo, sino glorificando el nombre de nuestro Dios. Hoy en día, amados hermanos, el ser humano tiende a ¿qué? A darse gloria por lo que él es, por lo que ha hecho. Reconózcanme, soy el pastor de la iglesia. Reconózcanme, soy el ministro. O yo voy todos los días a la iglesia. Yo soy el más santo aquí. Hermanos, eso es lo que busca el ser humano. Y lamentablemente nosotros seguimos figuras humanas, modelos humanos a seguir. Pero ¿qué está haciendo el Señor Jesús? Va en silencio, va sin hacer fama de su persona, se dirige al templo a hacer lo que el Señor le mandó que hiciese: predicar y enseñar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y siendo verdaderamente hombre, fue lleno del Espíritu Santo para enseñar las maravillas de Dios. ¿Cómo era la enseñanza de Cristo? Lo dice el texto. La gente se maravillaba. ¿Y qué es lo que decía? Pero si él no estudió en ningún seminario, pero si él no fue filósofo, no tuvo una intelectualidad grande, ¿cómo dice el texto? ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? ¿Quiere escuchar la respuesta de Jesús? Versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es en este punto, hermanos, donde el Señor está respondiendo a las acusaciones de aquellos que desacreditaban a la persona de Cristo. Cristo no es el hombre que está buscando reconocimiento. Cristo no busca engañar a las personas. Cristo es el enviado de Dios y es un hombre acreditado no por el ser humano, no por credenciales humanas, no por una licenciatura, una maestría, sino acreditado por Dios mismo para anunciar la doctrina de Cristo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hermano, ¿estamos enseñando en esta iglesia la doctrina de Cristo o nuestra doctrina personal? La meta es que esta iglesia enseñe la doctrina de Cristo. ¿Qué necesita? Ser fiel a su Señor. De manera personal y de manera individual. ¿Cuál es la doctrina que usted enseña en el ministerio de su familia? En el ministerio de su trabajo.
en el ministerio de su intimidad. ¿Cuál es la doctrina que enseña? Ah, bueno, yo creo que Cristo, el día que me muera, me va a perdonar. Yo puedo vivir de esa manera libertina el día de hoy, y ya cuando esté yo a punto de morir, pido perdón a Dios y Él me perdona. Pregunta, ¿Cristo perdona al pecador? Sí, ¿verdad? Pero nosotros tenemos soberanía para que Cristo le podamos exigir que nos perdone. ¿No? El perdón es un acto de misericordia y la misericordia no se pide, la misericordia se recibe. Por lo tanto, ¿quién puede garantizar que en el hecho de su muerte va a pedir perdón y Cristo lo va a salvar? Yo no puedo garantizar eso, pero yo genero una doctrina de acuerdo a mi conveniencia. Vamos a analizar las doctrinas de Cristo. A ver, una de ellas es el día del Señor. ¿Amén? ¿Es una doctrina de Cristo? Bueno, en la doctrina de Cristo, ¿qué nos dice? Guardarás un día para glorificar ¿a quién? Al Señor. ¿Cuál es la doctrina personal? Ah, no voy a llegar al culto de oración. Yo lo decido. Ah, no voy a llegar al culto a reunirme con mis hermanos. Ah, no voy a tener ese compromiso de animar y servir a mis hermanos. Doctrina de Cristo, doctrina del hombre. Y aquí es la palabra más importante, hermanos. ¿Cuál es el Cristo en donde está depositada su esperanza? Al Cristo que usted ha diseñado a través de tradiciones, pensamientos, ideas que salen de nuestro corazón corrompido y que decimos, yo sí creo en Cristo, todos creemos en Dios. No es el Dios que está plasmado aquí en las Escrituras. O nos sujetamos al Dios de las Escrituras que nos está dando una doctrina que ni siquiera es de Él, sino que es de su Padre Celestial. Hermanos, si Cristo se sujetó al Padre en todo lo que le demandó, ¿qué tenemos nosotros de especial para no sujetarnos y formular nuevas doctrinas de acuerdo a nuestro deseo carnal? ¿Tendremos autoridad para modificar esas doctrinas de Cristo, de Dios? No, no podemos, hermanos. Y podemos estar adorando a un Cristo no bíblico, sino a un Cristo según el Evangelio de Saúl Villa, según el Evangelio de cualquiera de nosotros que estamos aquí. ¿Podremos garantizar la salvación de esa manera? No. No podemos manifestar a Cristo. Tenemos que recibir, tenemos que aceptar y rendirnos a la palabra de Dios. Amén. Esa es nuestra meta. Todo aquel que es de Dios vive de acuerdo a la doctrina de Dios. Hermano, pero ¿cómo podemos identificar en una pluralidad de iglesias, llámese cristiana, llámese bautista, llámese pentecostal, llámese carismática, cómo podemos identificar cuál es la doctrina de Cristo? Decía mi maestro, gracias por preguntar. Versículo 17. Vean el versículo 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo, ¿qué dice? Por mi propia cuenta. Vamos a ver. ¿Quién quiere en esta iglesia hacer la voluntad de Dios? Levante su mano. Todos queremos hacer la voluntad de Dios. Ahora, está consciente que está levantando su mano, ¿cierto? No le estamos haciendo, pues si la levanta mi hermano, pues yo también. No. Somos seres racionales y que nuestro deseo está hacer la voluntad de Dios. Ok. ¿Usted identifica lo que es pecado de lo que no es pecado? A ver, levante la mano. ¿Quién puede identificar qué es pecado? Ok. ¿Cuál es nuestra base como iglesia para identificar lo que es pecado? La palabra de Dios. ¿Cuántos mandamientos encontramos en Éxodo 20? 10, ¿verdad?
Por lo tanto, en esta iglesia, por amor a Dios, ¿mentimos? No, ¿verdad? Porque el pastor lo dice, porque la religión lo prohíbe, no, porque Dios lo decreta en su palabra. Amén. ¿Esa es una doctrina del hombre o es una doctrina de Dios? De Dios. Ok, vamos a otra. ¿Creemos en la salvación por obras? A ver, levanta su mano. Eso, muy bien, amén, muy bien. ¿Creemos la salvación por gracia? Amén. Sí, ¿verdad? Es por gracia. Ahora, pero si usted dice, hermano, es que yo le traigo una ofrenda especial para la iglesia, ¿no? Recíbala, hermano, y acépteme para poder predicar el evangelio. Y yo digo, bueno, está bien, ¿no? Adelante, hermano. Gracias por dar bendición a la congregación. ¿Qué doctrina es esa? A ver, hermanos. Del hombre. Es una doctrina del hombre. ¿Quién está decidiendo quién va a predicar? El corazón codicioso. ¿Quién es apto para predicar según las Escrituras? Aquel que es lleno del Espíritu Santo y vive de acuerdo, ¿qué dice el texto? A la voluntad de Dios. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, esta iglesia confronta el pecado y exalta la palabra de Dios. Glorifica a Dios, reconociendo que la doctrina de Dios se predica y se vive. Lo vuelvo a repetir. La palabra de Dios se predica y se vive. Yo puedo tener el conocimiento del seminario y vivir como un mundano. Tener el conocimiento de Dios y no cumplir su voluntad. ¿Estoy en comunión con Dios? No. Porque tengo el conocimiento, pero no está aplicado en el corazón. ¿Se entiende? Por lo tanto, vean cómo se está sorprendiendo la gente. La gente está diciendo, pero no es fariseo, pero no es saduceo, no estudió en una de esas 4 escuelas en el tiempo del Señor Jesús. Él no estudió en el seminario. ¿Qué estuvo haciendo? ¿Ah? En todo el relato de Juan estamos aprendiendo que Cristo está cumpliendo únicamente la voluntad del Padre. Hermano, ¿cuál es el gran ministerio de usted? Vivir la voluntad del Padre. Cumplir la voluntad de Dios. No hay otro más grande, hermanos, que el buscar su voluntad. Y el buscar su voluntad, el Señor te está acomodando en algún ministerio, te estará sumando a su obra. Si estás lleno del Espíritu, si estás de acuerdo a la voluntad y a la doctrina de Dios, amado hermano, esta iglesia va a avanzar. Esta iglesia va a caminar en santidad. Pero si empezamos a observar habilidades humanas, amistades carnales, y que ese sea el primordial para ejercer un ministerio, mis hermanos, esta iglesia dejará de ser una iglesia que busque a Dios. Es una iglesia que busca sus propios intereses. Ahí está la evidencia, amados hermanos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Conocer la doctrina de Dios. ¿Y dónde encontramos la doctrina de Dios? En las Escrituras. Ahora, esta palabra en el mundo se ha malentendido. Es que buscan adoctrinarnos. Bueno, esa palabra es muy importante. La palabra doctrina apunta a un cambio de modo de vida, de conducta, de pensamientos, de ideales, de acuerdo a la palabra de Dios. Decía un pastor, es que en la iglesia de Cristo sí se lavan las cabezas. Es que le lavaron la cabeza a esa persona. Antes le gustaba el alcohol y ahora ya no. Sí, efectivamente. Pero no lo hicimos nosotros. Lo hizo la palabra de Dios. Y es la que tiene poder para transformar al pecado. Versículo 18.
El que habla por su propia cuenta, ¿su propia qué? Gloria busca. Hermanos, si empezamos a agregar doctrinas de acuerdo al mundo, vamos a crecer y vamos a avanzar. Y vamos a estar teniendo mucha gente aquí, siendo permisibles a la corriente del mundo. Pero esta iglesia buscaría su propia gloria. Y Dios ya no estaría cerca. Dios nos miraría de muy lejos. El éxito de la iglesia no descansa en la respuesta o cuán acogido se sienta el mundo aquí. El secreto del éxito de la iglesia es vivir en pos a la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Una naturaleza santa. Y por causa de la santidad, amado hermano, en la iglesia hay disciplina. Lo hemos estudiado en los discipulados. Por causa de la naturaleza santa de Dios, hay disciplina. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué significa esto? El Señor toca en el versículo 19 la ley de Moisés. Dice, ningún fariseo, ningún judío, ningún estudioso de la palabra ha cumplido la ley de Moisés. Hermano, ¿usted cumplió ya toda la ley de Moisés? No la hemos cumplido, solamente en Cristo. Dice, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuran matarme? Si ustedes me están acusando que yo soy pecador y ustedes también son pecadores, ¿por qué quieren colocarse en un nivel superior a mí? Versículo 20, respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Amados hermanos, la enseñanza del Señor Jesús fue tan contundente que le llamaron que era un demonio. El ser humano no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere seguir la voluntad de Dios. Versículo 21, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre esa marca en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzgue según las apariencias, sino juzgad ¿con qué? Con justo juicio. Eso lo vamos a estar estudiando la próxima semana. Pero observen la declaración de Cristo, hermanos. La iglesia debe ser santa, vivir de acuerdo a la naturaleza de Dios. Y en esa santidad, cada persona que es verdaderamente espiritual juzgará con justo juicio. Hermano, es que usted no me puede juzgar. El Señor mismo le está dando una credencial a la iglesia. Lo vuelvo a repetir. Todo aquel que es espiritual, que tiene la doctrina de Cristo, que busca la voluntad de Dios, lleno del Espíritu Santo, puede hacer un juicio justo. Mateo 18, Gálatas 6:1 nos hace ver quién vive de acuerdo a la doctrina de Cristo y quién no vive la doctrina de Cristo. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que vosotros también seamos tentados. ¿Sí se entiende? ¿En qué consiste ese juicio? Reconocer quién está en el camino de Dios y al mismo tiempo reconocer quién no está en el camino de Dios. Tal vez no podemos ver el corazón, pero la Escritura es muy clara. Por sus frutos los conoceréis. No somos como los fariseos que señalamos. No, somos como Cristo, que vemos la necesidad del pecador, una necesidad constante de restaurar su comunión con el Señor. No hacemos alarde de que esta iglesia es grande y poderosa y que todo el que entre va a experimentar un milagro. No es necesario.
Pero cuando el Señor permite que un alma entre a esta congregación, vosotros que sois espirituales, ¿cómo habremos de tratar a ese pecador? Con espíritu de mansedumbre en amor. Ven, ven, el Señor te perdona. Ven, el Señor te recibe. Yo, al igual que tú, soy un pecador y hemos fallado la ley, no hemos cumplido la ley, pero en Cristo podemos ser nuevas criaturas. Ese pecado ha sido borrado, ese pecado ha sido olvidado por parte de Dios. Acércate a esta comunidad, vive en Cristo y no peques más. No peques más. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero si vemos a los de fuera y decimos, gracias Señor, que no somos como aquel, que no somos como el que está pasando afuera de la calle, somos como el fariseo. Estamos hablando con orgullo. Pero cuando nos humillamos, reconocemos nuestro pecado, estamos abrazando la doctrina de Cristo. Yo soy un pecador, Cristo es santo y Él me ha dado en esa justificación su santidad. ¿Somos santos en Cristo? Amén. ¿Somos justificados en Cristo? ¿La sangre de Cristo ha sido derramada en usted? ¿Ha sido limpiado de pecados? Vivamos entonces la doctrina de Cristo. Busquemos la manera de vivir como Dios le agrada. ¿Por qué? Porque es nuestra manifestación de acción de gracias por lo que Cristo ha hecho. No para llegar al cielo, sino porque ya estamos experimentando la presencia especial de Dios. Mis hermanos, vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y me imagino que ya no lo sabemos de memoria. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Esta es doctrina de hombre o doctrina de Cristo? Bueno, todo creyente, todo aquel que dice ser hijo de Dios, debe de experimentar el confesar sus pecados, arrepentirse de las ofensas que hemos hecho delante de Dios. Sea esa mentirita blanca, ese día que te robaste un peso nada más, ese día que mentiste, ¿para qué? Para que justificaras tu llegada tarde a algún lugar. Ese pequeño pecado, según nosotros, nos lleva al infierno. Pero Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y, ¿qué dice? Limpiarnos de toda maldad. Pero si somos tan orgullosos, versículo 10, si decimos que yo soy bueno, ¿qué dice? Le hacemos a Dios y su palabra no está en nosotros. ¿Quién es bueno aquí? Todos hemos pecado, todos hemos fallado delante de Dios. Y en su doctrina tan hermosa nos dice, yo pago por ustedes. Yo pago por ustedes. Aún no es el tiempo de que mataran a Cristo en esa fiesta. Aún no es el tiempo de que accediera a esa entrada triunfal. Pero llegó ese tiempo. Y Él siguió esa doctrina de Dios. Fue enmudecido hasta la cruz, clavado en ese madero, en esa cruz, derramó su sangre, entregó su vida, y cada uno de nosotros hemos sido justificados. Nosotros que debíamos estar en esa cruz, ahí estuvo Cristo por nosotros. ¿Cuál es nuestra garantía de que realmente somos salvos? Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y nos escucha cuando hay confesión de pecados y nos restaura en una comunión más cercana con Él. Hermanos, el mundo dice que es un hombre, que es un engañador. El mundo murmura porque desconoce. Pero tú y yo sabemos que es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Es el único que puede perdonar nuestros pecados.
y darnos paso al Padre Celestial. Es a Cristo, el Hijo de Dios, a quien seguimos. No seguimos a un hombre en esta tierra. No seguimos una imagen tallada en madera o bronce. Seguimos al Cristo vivo, que está sentado en su trono y gobierna todo lo que está en la extensión de su creación. Todo. ¿Por qué no pedir todos los días ese perdón al Señor y estar convencidos de que Él nos perdona? Y así como le dijo al paralítico, ve, toma tu lecho y anda, y no peques más. Aquellos que recibieron ese milagro, recibieron no uno, recibieron dos. El milagro de la salvación y ese milagro físico. Y el que ha perdurado, hermanos, es ese milagro de la salvación. Lázaro se volvió a morir. ¿Verdad? El que recibió la vista tarde o temprano se murió. El que pudo caminar, algún día dejó de caminar por su vejez y se murió también. Usted y yo algún día nos vamos a morir. Pero ya experimentó el milagro de la salvación. Estará en la presencia del Señor el día que usted fallezca y esté su cuerpo aquí entre nosotros y prediquemos verdaderamente era hijo de Dios. O diremos, bueno, fue una buena persona, no le hacía daño a nadie, de vez en cuando venía a la iglesia, y estaremos descansando en una falsa esperanza. A lo mejor el Señor lo reciba. Mis hermanos, la doctrina de Cristo es directa. ¿Crees en Él y le sigues? ¿O no crees en Él y te apartas? Que el Señor manifieste su poder en ti y nos haga personas creyentes, fieles, en pos de su santidad, manifestando la naturaleza de Cristo. La buena noticia es que dentro de esa doctrina de Cristo, bien entonábamos hace rato, no soy yo, sino Cristo en mí. ¿Quién es el autor de nuestros pecados? Nosotros. Pero ¿quién es el autor de lo bueno que podemos ser? Cristo. No soy yo, sino Cristo en mí. Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Y yo te invito a que hagas esta oración especial. Confiesa tus pecados el día de hoy. Confiesa dónde has fallado delante del Señor. Y cree en Cristo, que Él ha pagado esa deuda. Y que por la sangre de Cristo has sido limpiado de toda maldad. Y no hay deuda, hermano, sino una expectativa de esperanza, sabiendo que Cristo te ha dado la salvación. No es por tus buenas obras, no es por lo económico, no es por lo bueno que eres, es por la obra de la doctrina de Cristo, de la enseñanza de Cristo, de su obra redentora. No por nuestras propias fuerzas. Yo erraría si te dijera, échale ganas, tú puedes, avanza. No, la declaración es, ríndete a los pies de Dios. Déjate vencer por Dios. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Se acuerdan de Jacob? Cómo el Señor nada más le da ¡plac! Una nalgadita, le da en la coyuntura, ¿no? Y lo doblega. Y eso es lo que hace el Señor, hermanos. Una pequeña ayudadita para que doblemos nuestras rodillas y nos entreguemos al Señor. Pídele al Señor. Pídele al Señor. Pide por tu corazón. Pide por los tuyos. Que podamos ser verdaderos hacedores de la doctrina de Cristo. Vamos a orar juntos. Vamos a orar al Señor.